Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a hablar hoy de todo lo que es intoxicación con hongos tóxicos. Ustedes saben que es otra de las intoxicaciones alimentarias o alimenticias que podemos encontrar. Vamos a ver las características de estos hongos. Los hongos tóxicos por lo general son de colores vivos, tienen el sombrero, que es la parte de arriba, con colores bastante vivos, bastante llamativos. Hay una excepción que es la manita faloides, que eso es un poquito lo que lo hace peligroso, que el sombrero es blanco amarillento, similar a los hongos que no son tóxicos. El himeneo es la cara inferior del sombrero y cuando es un himeneo rosado o un himeneo claro con esporas claras también es tóxico. El tallo debería ser liso, pero cuando hay un anillo en el tallo, ese es un signo de toxicidad. Además, los tallos claros representan toxicidad. Y luego tenemos la volva, que es un repliegue que se forma por debajo de la tierra, que también está presente en todos los hongos que son tóxicos. Según la clasificación clínica, los vamos a dividir en dos grandes grupos, teniendo en cuenta el tiempo que pasa desde que se ingieren los hongos hasta la postingesta, cuando empiezan a aparecer los síntomas. Entonces, este tiempo libre de síntomas lo vamos a dividir en dos periodos, periodo de latencia leve y periodo de latencia largo. En el periodo de incubación corto o latencia leve, los síntomas aparecen en menos de 6 horas y son intoxicaciones por lo general leves. Los que tienen periodo de latencia largo, que los síntomas aparecen después de 6 horas, 8 horas o mucho más, las intoxicaciones por lo general son graves. Son toxinas absorbidas con lesiones directamente sobre las células de los órganos vitales. Principalmente lo que es amanita faloides, vamos a ver que da una hepatitis tóxica muy importante. Uno de los hongos tóxicos que tenemos que tener también cuidado porque no tiene colores muy brillantes en el sombrero es el Chlorophyllum molybdites. Es muy frecuente en otoño y primavera y se encuentran por lo general juntos. Los vamos a ver en grupitos, de a 2 o 3, en grupos, pero son muy fácilmente confundibles porque si ustedes ven el sombrero, no es un sombrero de colores llamativos. Ahora, si nosotros vemos el tallo, vamos a ver que tiene un anillo. La intoxicación que causan es bastante grave, pero en este caso el periodo de latencia es corto, de 30 minutos a 2 horas, por eso también es una excepción. La toxina involucrada es una toxina termolábil, proteica, así que si uno lo cocina por encima de los 70 grados, pierde esta actividad tóxica. La clínica del paciente va a ser un mal estado general, mareos, náuseas, vómitos, dolor abdominal con diarrea, deshidratación, una deshidratación bastante rápida, visión borrosa, enterorragia y depresión del sensorio. El diagnóstico se hace con la clínica y con la epidemiología y la época del año en que aparece este hongo. Por supuesto que lo ideal es tener el hongo y hacer el diagnóstico botánico para confirmar que se trata de un Chlorophyllum molybdites. El tratamiento va a ser sintomático y va a haber que dar una amplia reposición hídrica con un plan hídrico bastante amplio por la deshidratación que genera en el paciente. Luego tenemos el Amanita phalloides, que es un hongo tóxico muy difícil de reconocer. Ahí ustedes están viendo las imágenes del hongo. Tiene ese color amarillo verdoso en el sombrero. Y se mimetiza mucho porque crece entre los hongos que sí son comestibles y que no son tóxicos. Tiene este color apagado, pardo verdoso, con sombrero y esporas oscuras, más o menos mide 12 centímetros aproximadamente y produce el 90% de las muertes causadas por hongos.
Se lo ve más en verano y en otoño y se lo encuentra por lo general al lado de los ríos, ¿sí? En la ribera de los ríos. Lo podemos encontrar en los bosques, en los lugares húmedos y sombríos, pero por lo general en la costa de río. Las toxinas son termoestables y tienen una circulación enterohepática. Lo importante son las toxinas de la Amanita phalloides. El síndrome que provoca este hongo se llama síndrome faloideo porque está de acuerdo con las falotoxinas, que son las toxinas ciclopeptídicas que tiene el hongo, que son estas que están señaladas aquí. Faloidinas, falinas, faloínas y amanitinas B y J. Las faloidinas son las responsables de las primeras manifestaciones clínicas y las otras, falinas, faloínas, amanitinas, son responsables de las manifestaciones tardías. Es muy grave la intoxicación que causa porque destruye la membrana del nucleolo del hepatocito. Inhibe la ARN polimerasa. El efecto este se llama cariolítico. Cariolisis es cuando se rompe la membrana nuclear. Además son hemolíticas, por supuesto hepatotóxicas e hipoglucemiantes. Así que causa un cuadro muy complejo con shock hipoglucémico, con una hepatitis tóxica muy importante, con una anemia hemolítica importante, que es bastante difícil de tratar. Las falotoxinas son absorbidas en el aparato gastrointestinal, pasan a la sangre y llegan al hígado. 80-90% se eliminan por riñón, que la elimina hasta 96 horas después de la ingesta, y 10% se elimina por vía biliar. Debido a que tiene un tiempo muy prolongado de excreción y que tiene recirculación hepática, es imprescindible hacer tratamiento a estos pacientes. Hay que tenerlos internados, hay que tenerlos con todas las medidas de soporte y de corrección de medio interno y de hidratación. La amanita también provoca un cuadro mortal. Tiene un cuadro tardío que es mayor a 6 horas y un cuadro bifásico que tiene una fase intestinal y una fase hepatorrenal. A veces estos cuadros comienzan entre las 6 y 15 horas luego de la ingesta y se pueden retrasar incluso hasta 24 horas. Tienen una latencia larga o periodo de incubación largo. Comienzan con síntomas iniciales como los de gastroenteritis, náuseas, vómitos, diarrea, dolor de estómago, cefalea, vértigos, calambres pueden acompañar también al cuadro gastrointestinal. Y esto puede evolucionar a lo que es un cuadro coleriforme, es decir, una diarrea coleriforme con una deshidratación muy importante. Ustedes saben que la diarrea colérica son muy pocas deposiciones, son 2 o 3 deposiciones muy abundantes, con mucho líquido, y a veces en esas 2 o 3 deposiciones el paciente se deshidrató y se murió. Así que causa un cuadro de colapso circulatorio, de acidosis metabólica, oliguria e insuficiencia renal debido a toda esta deshidratación severa y rápida. Luego viene un periodo de tranquilidad aparente y mejoría clínica, por lo general alrededor de los 2 días post-ingesta, y luego de eso aparecen signos hepáticos y signos renales, que por lo general son todos de insuficiencia. Puede aparecer hipertrofia hepática, ictericia, hiperbilirrubinemia, citólisis hepática, aumento de las transaminasas debido a la hepatitis tóxica que cursa, hemorragias, oliguria, anuria, hematuria y por supuesto la encefalopatía hepática. Como ustedes ven, son muchos de los signos que nos están indicando insuficiencia hepática e insuficiencia renal. Además puede tener un cuadro de hemoconcentración, poliglobulia, hipocloremia, hiperazoemia o azotemia, que es lo mismo, hipoglucemia con síntomas de lesión cerebral, trastornos de la conciencia y de la conducta, síntomas neurológicos como alucinaciones, convulsiones, puede terminar en coma, y luego de la encefalopatía hepática se genera la muerte.
Ustedes saben que cuando tenemos una insuficiencia hepática y una insuficiencia renal, el cuerpo no puede deshacerse de los productos tóxicos y no puede deshacerse en especial del amoníaco y el amonio. Entonces todos estos compuestos nitrogenados atraviesan barrera hematoencefálica y causan realmente una toxicidad muy importante y un deterioro del sensorio muy importante. El diagnóstico lo vamos a hacer con la clínica, la epidemiología y conocimiento del hongo si es que tenemos el hongo disponible. En el laboratorio vamos a ver aumento de las transaminasas, fíjense lo elevadas que están elevadas por lo menos 100 veces, acá 4.000. Disminución del tiempo de Quick debido al deterioro, hipoglucemia y función renal alterada. Las falotoxinas se pueden analizar en sangre las primeras 24 horas y en orina hasta 96 horas porque recuerden que la excreción renal era muy lenta. También se puede hacer en algunos casos el aspirado duodenal. Con respecto al rescate del hongo, vamos a tratar de hacerlo colocando una sonda nasogástrica para aspiración continua y vamos a interrumpir esta aspiración para administrar el carbón activado. Esto se hace cada 3 horas durante 30 minutos y recuerden que esto se llama diálisis intestinal cuando administramos el carbón activado de esta manera y es para romper el ciclo enterohepático. Recuerden que Amanita phalloides tiene ciclo enterohepático. También podemos forzar la diuresis para facilitar la eliminación, la excreción renal de las toxinas y realizar rehidratación con sueros isotónicos. Lo que tenemos que tratar es de mantener inalterado el equilibrio hidroelectrolítico. Podemos hacer hemoperfusión con carbón activado dentro de las primeras 36 horas y esto se puede prolongar también de 6 a 10 horas como mínimo. Combatir la hipoglucemia con suero destrozado, por supuesto, y terapéutica anti-shock con plasmoterapia, corticoterapia, administrar hepatoprotectores, vitaminas del complejo B y vitamina K, y también podemos dar N-acetilcisteína. Podemos dar penicilina G sódica porque compiten con las toxinas en el hepatocito. En el caso de las personas alérgicas podemos administrar cloranfenicol. Bueno, hay que valorar en algunos casos el trasplante hepático, la posibilidad de hacer trasplante hepático. Pero estos ya son casos donde tengamos signos muy francos de insuficiencia renal o que se haya causado un daño renal importante. Si hay encefalopatía con acidosis metabólica, con una hipoglucemia persistente, hiperazotemia. Hiperazoemia o azotemia es lo mismo, les comento porque a veces la gente me dice cómo se pronuncia o cómo se dice, es el aumento de todo lo que son los compuestos nitrogenados. O la hiperbilirrubinemia. Tiene muy mal pronóstico y cerca del 80% de los pacientes fallecen. Muchas gracias.